A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Qué bueno poder compartir con ustedes este programa que, como ustedes saben, semana a semana vamos abordando diferentes temas que buscan justamente mejorar su calidad de vida en el ámbito emocional, procurándoles herramientas que les permita estar mejor con ustedes mismos y con las personas que les rodean. Hoy, en nuestro espacio, contamos con la presencia de Jorge Luis Escobar. Él es psicólogo clínico, él es además presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos. Y hoy le hemos invitado para que nos hable de un tema muy importante a propósito de algunos diferentes eventos que están realizando justamente desde la asociación en el ámbito de la psicología y sobre todo de las emociones. Gino, bienvenido a Psicolife. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Elizabeth. Gracias a ti por tomarme en consideración y cuenta en este importante programa. Y bueno, aquí estamos para poder compartir lo que podamos compartir en este tiempito. Gracias, Gino. Y bueno, cuando conversábamos previo a la grabación justamente, habíamos hablado de lo importante que es o que son las emociones en la vida de las personas, cómo las emociones nos constituyen como seres humanos y sobre todo como seres sociales en la interacción que vamos teniendo con los demás. Sin embargo, se ha menospreciado mucho este tema de las emociones porque en muchas ocasiones el ser una persona emocional, entre comillas, podríamos decir, es mal visto porque es síntoma como de debilidad, de que no puedes manejar las cosas de una manera mucho más racional, más centrada, más lógica, y entonces empieza a ver como que las emociones tienen que ser reprimidas, tienen que ser guardadas o solamente vivenciadas para uno mismo, sin entender qué es esta manifestación. Vamos, te propongo que por favor tú nos puedas explicar a qué nos referimos cuando hablamos de las emociones como tal. ¿Qué entendemos como emociones? Mientras tú hablabas, me emocionaba el hecho de hablar de emociones, porque en el recorrido que tú haces, que describe un poco la historia de esto, inclusive entre lo masculino y lo femenino, el enfoque de género se olvidó de estos capítulos. Hay un libro que yo me leí hace muchos años que se llama Entre lo asumido y lo asignado, que fue escrito en Cuba sobre el tema de la migración y cuando los padres se quedan a cargo y les toca descubrir el tema de la parentalidad desde la migración y hacerse cargo de unos roles que estaban solo delegados a las mujeres. Entonces, el aspecto social ha sido muy estudiado. Pero el aspecto emocional era como degradante, inclusive era feminizado, ¿no? Las mujeres eran más sentimentales, los hombres tenían que ser más racionales. Y era como decirle, bueno, ustedes como son más primitivas, son emocionales. Y si tú quieres ser más sofisticado, vuélvete más racional. Y aunque no lo creas, en la historia de la humanidad, muchas mujeres también a veces dudaban del mundo de las emociones, porque llegaron a creer que la razón era la que privilegiaba su criterio de ser humano, y más bien privilegiaba el estatus social que le reconocían, más no el privilegio de ser humano. El mayor privilegio de ser humano está descrito inclusive en un libro que es maravilloso, que es El Principito, ¿no? Que es en donde describe cómo un ser humano adulto puede olvidar lo básico del sentir ser niño. El ser niño, niña, es la etapa más rica del desarrollo y es donde se construye la personalidad del ser humano. Entonces, cuando empezamos a explorar y con todo el planeta ocupándose tal vez y dejándose de preocupar un poco de los niños y niñas, descubren que la infancia es la etapa básica. La neuropsicología empieza a trabajar y descubre que los 3 primeros años de vida es donde se consolida el 60% en promedio de la personalidad del ser humano. Entonces dice, wow, pero si ahí la razón casi no existe, entonces algo estaba funcionando mal en
los enunciados que existían. Entonces ahí dicen, un ratito, alto, algo está pasando. Ya Albert Ellis estaba hablando sobre los verbos irracionales, sobre cómo las emociones influyen en el comportamiento humano, pero la psicología tampoco le prestaba mucha atención porque no sabía cómo entender este mundo de las emociones. Realidades. Los seres humanos somos seres emocionales por naturaleza, irracionales porque tenemos que llegar a expresar nuestras emociones a través de algo. Y a través de la razón es que expresamos las emociones. Por eso, mientras más sintonizados estemos emocionalmente y permitamos una madurez adecuada racional, hay una exquisitez del valor humano. ¿Cuándo pierdes el valor humano? Cuando te distancias de las emociones y solamente das valor a las razones. Se generan las guerras, las disputas, porque la gente se pelea por razones, no por emociones, porque un niño jugando con otro niño se molesta porque no lo dejan jugar, pero luego otra vez se hace, y los otros también y juegan, y no hay resentimiento. ¿Cuándo empiezas a resentirte? No cuando te vuelves más emocional, es cuando eres más racional, porque en el cerebro de una persona cree que está teniendo la razón. Entonces, la importancia del mundo de las emociones, tenemos que agradecérsela, o hay que agradecérsela a los niños y niñas del planeta. Nosotros hemos sido niños y niñas. Recuperar nuestra humanidad es tener al mejor asesor creativo, que es nuestro niño o niña, porque el mundo de los adultos es un mundo feo y peleón. Es un mundo feo y peleón. Entonces, la razón sirve para pelearse. Las emociones sirven para entendernos. A través de la empatía, que es un término que todo el mundo lo usa, pero creían que era ponerse en el lugar del otro. No, es sentir lo que siente el otro. Sentir. Y para sentir tienes que desbloquear tu nivel sensorial para poder ser empático. Un racional es difícil que pueda ser empático. Una persona que se dedica solo a mirar la vida desde la razón es muy poco empática. En cambio, una persona que se desbloqueó, porque nosotros tenemos un bloqueo emocional, ¿no? Desbloqueamos nuestras emociones, dejamos fluir, se nos eriza la piel cuando alguien está emocionado porque a lo mejor logró meter una moneda en un jarro. Esa emoción, nosotros la captamos y sentimos su emoción y se nos eriza la piel y dice, ¿pero por qué? ¿Que estoy loco? No, estás percibiendo una emoción agradable que hace que se te erice el pelo. Es correcto. Gino, tú dijiste algo en este momento que es fundamental, y es el hecho de que, es verdad, nosotros tenemos las emociones, vienen las emociones a nosotros frente a diferentes circunstancias que vamos atravesando, pero de alguna manera, a medida que hemos ido creciendo y que la razón, como tú bien decías, nos ha ido dominando, podríamos decir, nuestras conductas, nuestros comportamientos, vamos desaprendiendo, nos olvidamos de identificar esas emociones. Entonces, sentimos una emoción, pero no podemos muchas veces traducirla, por ejemplo, no podemos expresar qué es lo que realmente estoy sintiendo. Entonces, a veces confundimos, por ejemplo, con enojo, algo que en realidad desde lo profundo es una tristeza, por ejemplo, o vamos confundiendo de esa manera ciertas emociones, o hay otras que ni siquiera las ubicamos, las conocemos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y cómo una persona adulta puede aprender a desaprender esta parte tan lógica de dar explicación de las emociones y empezar nuevamente a conectarse con ellas? A ver, ahí hay el ejercicio. Volvamos al principito porque ahí está la explicación teórica de algo tan complejo. Cuando alguien tiene más bloqueado las emociones, resulta que la interpretación racional errática ha hecho que no entendamos bien nuestras propias emociones y menos la de los otros. El detenernos un rato y poder desbloquear para empezar a administrar es hacernos cargo de nuestras propias emociones. Durante el proceso, cuando más maduros somos, se nos hace más complicado porque es como que wow, y he perdido tanto tiempo. Entonces la culpa, que es una emoción prima hermana del miedo, es muy utilizada para no querer seguir aprendiendo. O sea, no, ya estoy viejo para aprender, ya esas boberías, sí, yo entiendo todo este lindo de las emociones. Bueno, esa. La otra, reconocer un racional puro que me equivoqué es durísimo, porque necesitas aprenderte a perdonar, ¿sí? Y la última, que es la más complicada, es la distorsión en la percepción emocional. ¿Qué sucede? Cuando niños, nosotros estamos jugando y de pronto nos mandan a comprar
yo pregunto siempre a la gente que me consulta, digo, ¿pero tú querías ir a comprar? No, yo quería seguir jugando. Sí, pero tu mamá quería. Entonces, como no querías tú ir a comprar, sino que tu mamá te obligaba a que vayas a comprar, tu cerebro no captaba todo lo que te mandaban a comprar, y casi siempre todos los que hicimos eso veníamos comprando mal y nos daban palo después o nos mandaban a devolver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estaba sintiendo frustración, mi propia frustración. Mamá estaba enojada porque creía que yo era desobediente y no quería hacer las cosas. Y no era ni desobediente y no es que no quería, yo quería hacer, pero quería jugar. Como yo tenía una emoción, la frustración, que es una de las emociones más feas que hay, y como no me habían enseñado a soportarla porque mamá sabía entenderla menos, ella me transmitía su enojo, yo sentía frustración. En ese mix, como ni mamá sabía cómo entender las emociones y yo menos, me confundo y mezclo y siento la emoción de enojo y yo la tergiverso. Muchos adultos viven confundiendo lo que sienten de los otros y se equivocan y son desacertadísimos para percibir las emociones, porque una vez que logremos detenernos y desbloquearnos, y como tú utilizas el término, desaprender o deshabituarnos, nos toca empezar a recanalizar y primero percibir nuestras propias emociones, luego implica cómo percibo al otro, porque mi forma de sentir la frustración no es la forma de sentir la frustración del otro, ¿sí? Entonces, la empatía se va perdiendo porque la vamos distanciando, porque lo que maneja el sistema empático no es el córtex, es el límbico, donde está la amígdala, y alrededor están las neuronas espejo, que son los sensores que captan las emociones ajenas. Las neuronas espejo son las que te sirven para proyectar tus emociones y para captar. Son el sistema Wi-Fi incorporado que trae el cerebro, ¿no? Pero es de doble vía. Envía emociones y capta emociones. El neuromarketing hace años descubrió todo esto, porque en neuropsicología se fue desbloqueando toda la información, y lo han manipulado mucho en la venta. O sea, en el neuromarketing se utiliza todo lo que estamos conversando para la manipulación de masas y a través de las emociones captar clientela. Que es lo mismo que el ser humano. Tú decías algo muy sabio al inicio, ¿no? Son las emociones las que nos vuelven sociales, o sea, las que hacen que construyamos nuestra parte social. Por eso el diseño, para los que creen en Dios, el diseño divino es perfecto. Primero, estructuramos la personalidad de 2 años y medio. Justo a esa edad promedio se activa nuestra área social, ¿sí? Y es ahí que podemos empatizar. Mientras tanto, no. O sea, está tan bien diseñado que tenemos que tener padres eficientes emocionalmente para que nos enseñen cómo administrar las emociones, porque si un niño viene sintiendo enojo y yo siento alegría, le transmito mi alegría del enojo, y en mitad de camino se encuentra, diluyen y crean la armonía. Entonces, existe la forma de comunicación más saludable para evitar las guerras del planeta, los violadores, los delincuentes, que es mejorar la administración emocional en la humanidad. Pero esto es un trabajo porque desaprender para los necios que se creen sabios es difícil, porque no van a admitirlo, si no, no hubiesen asesinado a Sócrates. Sócrates ya tenía idea de todo esto, ¿no? Porque él decía, solo sé que no sé nada, o mientras más sé, más ignorante soy. Y ese es el principio de la emocionalidad, es no darle el valor superlativo a la razón, sino considerar que mientras más aprendo racionalmente, menos sé, porque es a través de la corteza cerebral que se expresan mis emociones desde la amígdala y el sistema límbico, que es algo chiquito, cuando el córtex es algo grandote. Entonces, es más bien una compensación. Ahora, con todo lo que tú vas diciendo, yo iba pensando mientras tú hablabas en relación a que este tema de emociones, porque, bueno, esa palabra la utilizamos y la utilizan las personas en general, pero en realidad, ¿conocemos cuáles son las emociones, Gino? Podemos decir, o hablamos siempre, la mayor parte de personas, de las emociones básicas, alegría, tristeza, temor, frustración, asco, ¿hablamos solamente de esas o encontramos, y de hecho tú mencionaste algunas más que decías, es prima hermana de tales, está muy vinculada con esta, pero si no nos han enseñado a identificar toda esa gama de emociones, ¿cómo la persona puede hacerse responsable de sus emociones si no sabe identificarlas? Mire que hay algo que es discutible en todo el planeta. Humberto Maturana nos ayudó en algo porque él, desde la antropología, desde la biología cultural, crea su teoría matrística, y él se encarga de estudiar la célula y dice, a ver, de lo que yo he podido descubrir,
la emoción primigenia es el amor, felicidad o placer, ¿no? Ya por ahí Freud lo decía, todo eso, pero no había cómo mostrarlo. Entonces, a nivel celular descubren que la emoción más rica y la que genera todo el aprendizaje de todo lo que queremos es el placer. Los abuelitos decían, más moscas se consiguen con miel que con hiel. Entonces, placer, amor, felicidad, es la emoción primigenia. Hay una película que se llama Intensamente, que fue hecha por psicólogos para un poco colorear esto. El miedo no es una emoción primigenia, pero sin embargo la gente le intenta vender. El miedo más bien responde al esquema de alerta. El miedo es una construcción social, pero que desgraciadamente coge a cargo algunas emociones y priva de la sensación de otras emociones. Entonces, la sensación de alerta, que es la que sirve para proteger la vida, la denominamos miedo. ¿Por qué? Porque el área de alerta está en toda la parte acá del cerebro. Entonces, esa nos sirve desde la época de los dinosaurios, entre comillas, para cuando íbamos a cazar, porque el sensor, así como el sentido arácnido, tiene que ser muy fuerte. Pero no es que sientes miedo, no. Se genera una percepción más amplia que tu ángulo visual para poder estar alerta, ¿sí? Pero luego introduces el concepto miedo y cambias la percepción de la alerta por miedo, y por eso estamos en un dilema, porque le metes miedo a la gente desde la racionalidad y creas otros monstruitos por ahí y vas deformando el mundo de las emociones, cuando la cuestión es la ira, ¿sí? Que es una emoción primigenia, la tristeza, que es una emoción primigenia, y si alguien se inscribe en la cumbre, va a estar Pilar Sordo, que es una gran amiga, va a estar hablando de las emociones sin apellido. Las emociones no tienen apellido, no son ni buenas ni malas, son emociones. Entonces, ¿para qué sirven estas emociones? Les reitero, primero es para identificar el mundo donde vivimos, es la forma de comunicación primaria de la humanidad, las emociones. El lenguaje verbal es construido ya por las culturas, por el ser humano. Pero el mundo de comunicación universalmente conocido es las emociones. Y se expresan en el 80% en el lenguaje no verbal. Entonces la emoción de alegría, todos la conocemos, la sonrisa, ¿verdad? Y utiliza los músculos que tiene que utilizar porque es primigenia. Y en todo el planeta existe esa emoción y todos los seres humanos generan una expresión casi similar en todo el planeta. La emoción tristeza no es mala. La tristeza es una forma de expresión para saber que hay una aflicción, algo que está viviendo mi cuerpo y necesito expresarla. Entonces, las emociones primarias son como los colores primarios. Luego se mezclan y generan otras emociones, y luego otras emociones. Y a medida que vamos desarrollando, cada uno se inventa el mundo de las emociones. Luego hay unos que le llaman sentimiento, entonces le ponen más sofisticación. Las emociones dan paso a los sentimientos. Sí, pero ya el sentimiento ya es una situación más elaborada, más premeditada. De ahí que el miedo, al ser una elaboración tan sofisticada de la sociedad para poder tener a lo mejor el secuestro de la identidad humana, lo que hace es crear otros sentimientos, que las llamamos emociones también, como la culpa, que es una emoción que hace girar en círculos como los tarantantanes o las cucarachas cuando las viras patas arriba, están girando ahí, porque no es una emoción que te genere un bienestar, más bien es una emoción que te genera malestar y permite el statu quo. O sea, cuando yo tengo resistencia al cambio, para no cambiar, no admito la culpa como forma de ejercicio emocional y la manejo. Entonces, me siento culpable, reparto culpa, pero no cambio. En cambio, la emoción de amor, ¿no?, te permite ver la responsabilidad, que es racional, como un recurso. La sensación de ese sentimiento y ese valor llamado responsabilidad es mucho más agradable y me invita al cambio. Entonces, es un poco como las emociones, que son millones, porque la gente han hecho como una rosa de los vientos de las emociones, ¿sí? Todavía desde la racionalidad queremos tener fuerza. O sea, la razón no quiere abandonar para nada su poder y lucha. Ya ahora ves que hay como que se dan la mano emociones y razón.
La realidad es que la mamá de todos es las emociones. Somos primero emocionales, después somos racionales. Y se hace duro reconocer, te lo dice alguien de 53 años, que hasta el año 98 yo creía el mismo cuento. O sea, llegar a descubrir a nivel de la ciencia que me había equivocado todo un montón y que eso hacía que tal vez mis procesos de desarrollo fueran limitados, porque cuando alguien no coincidía con mis razones, me distanciaba a esas personas y creían que no me entendían o que no me querían. Y falso, todos me han querido, pero a su manera. ¿Sí? Racionalmente no lo iba a entender jamás, porque cada quien ama a su manera, siente a su manera. Luego, cuando queremos razonar es para llegar a acuerdos, pero a veces la razón no nos permite llegar a esos acuerdos justos y necesarios. Con todo esto, Gino, que tú nos estás comentando, entonces nos vamos dando cuenta de que sí, las emociones son parte de nosotros desde que nacemos, están constitutivas en nosotros, pero necesitamos en algún momento determinado, con todo lo que tú has hablado, un proceso de educación emocional, porque si no, empieza esta lucha que tú decías, esta lucha de la razón con las emociones, esas ideas muchas veces que los adultos tenemos preconcebidas, como tú bien lo mencionabas, de ya no voy a cambiar, ya a estas alturas ya es imposible, así seguiré. Entonces, ¿cómo ir introduciendo o a qué nos referimos primero cuando hablamos de educación emocional y por qué hacer una educación emocional no solo desde los más pequeñitos, sino en todo el desarrollo del ciclo vital? Porque si tú nos decías hace un momento, en los niños necesitan que sus papás sean muy emocionales, que puedan manejar muy bien sus emociones para poder ayudarles a sus niños a expresarlas adecuadamente, entonces tenemos que trabajar tanto desde los pequeñitos como los adultos que van a ser quienes formen a esos niños. ¿Por qué hablamos de educación emocional? Bueno, a ver, el hablar es para poder ya sincerar nuestros formatos educativos. Nuestro formato educativo ya ha sido solamente cognitivo, busca la inteligencia, busca saber matemáticas, gramáticas, busca lo que ya está construido. Nos habíamos olvidado de esto. Entonces, empezamos reeducándonos. Tenemos que reeducar a los maestros primero, los padres luego, para educar a los niños. Porque como ya estamos todos educados desde la manera tradicional, normativa, se nos ha hecho complicado entender. Cuando ya te das cuenta que tienes que trabajar la educación emocional, implica que los adultos es como que estamos analfabetos emocionalmente. Listo, vamos a alfabetizarnos. Listo, entonces entre todos empezamos. Hagámoslo más agradable. El mundo de las emociones es un mundo explorar. Reconocer para qué servía mantenerla de lado es lo que se trabajó durante algunos años, porque no había explicación. La gente creía, no, es que la gente emocional es muy susceptible y manipulable. La realidad es que no es así. Una persona educada emocionalmente toma decisiones súper adecuadas. Los que son susceptibles y manipulables son los que son extremadamente racionales, porque como abandonan su parte emocional, no se escuchan a sí mismos ni a su yo interior, del que ya recién ahora se habla, porque antes se creía que hablar de yo interior era hablar de religión. No, es espiritualidad. Y la espiritualidad no es una cuestión esotérica, ni así, no, tiene que ver con tu autenticidad, tu desarrollo. O sea, ese tú auténtico, de 7.500 millones de auténticos. No existen dos personas iguales, ni los siameses, ni nadie. Entonces, reconocer que la igualdad era una ficción jurídica, que en derechos muchos querían, debe ser emocionalmente traumático para alguien que quería comprobar que era igual a otro y buscando su identidad igualitaria desde la razón. La emoción no busca igualdad en nadie. La emoción lo que hace, el empatizar es, tú estás sintiendo de esta forma, yo siento, y co-construimos un nuevo escenario. Por eso en el mundo de las emociones permite reinventarse a las estructuras sociales y es la que va a permitir el desarrollo de la humanidad. La razón puede llevarnos a la extinción. Entonces, ¿para qué educarnos emocionalmente? Para prevenir la extinción de la raza humana. La especie humana, si sigue centrando su vida en la razón pura, tiende a ir hacia la extinción. Nos convertimos en depredadores, porque la razón, si tú coges a miedo y le pones razones, vas a tener depredadores. ¿Sí? Si tú coges una persona, razón, le pones amor, vas a encontrar acuerdos y desarrollo. Y no hay depredación, porque tú sabes cuándo detenerte. Pero cuando no sabes administrar tu mundo emocional, viene la compulsión de querer hacer algo, como no tienes un traductor,
el traductor de nuestras emociones no es nuestra corteza cerebral, es nuestro precórtex, ¿sí? Es un triángulo súper interesante, ¿no? Está el límbico, que es pura emoción. Cuando cambia de materia gris a materia blanca el cerebro, a promedio entre 6 a 8 años más o menos, ¿sí? Se activa el precórtex, es como que el intermediario, esa es la voluntad, y ahí está la voluntad. Entonces tú ves que todo niño o niña entre 6, 7, 8 años como voluntarioso ya quiere poner en práctica todo lo que aprendió previamente, porque ya tiene casi el 90% de su personalidad. Entonces quiere ponerlo en práctica. Pero la sociedad racional dice, no, jurídicamente tú recién eres ciudadano a los 18. Y mientras tengas tu minoría de edad vas a hacer lo que yo te digo. Entonces, esa persona, su voluntad, la empiezas a distorsionar y creas un paralelismo de traducción emocional. Entonces, ¿para qué educar emocionalmente? Para que nuestra sociedad llegue a un fin adecuado, si es que vamos a ir a un fin, o que no termine tan mal como pensamos, de la visión catastrófica. Para que la nueva generación, los jóvenes, aprendan a apreciar lo que a nosotros nos habían enseñado, o sea, nos enseñaron a despreciar, más a los hombres que a las mujeres, porque ahora las mujeres, por competencia de roles, quieren volverse racionales puras y empiezan a descalificar inclusive su proceso de desarrollo en la pubertad y adolescencia, ¿no? Y el creer que el ser racional te da un poder de aplastar al sensible emocional, porque lo otro era que descalificaban. Entonces, si tú me dices, ¿para qué? La ventaja, enseñas educación emocional, ya no vas a tener especialistas en bullying, se acabó. Enseñas educación emocional, no va a haber terapeutas para drogodependientes porque los narcotraficantes tendrán que buscar otro negocio. Si enseñas educación emocional, va a haber menos enfermos porque cada quien va a poder sentir su cuerpo y no va a tragar tanto, no va a beber tanto, ni va a enojarse tanto, porque eso no es saludable. Entonces, el tema es que cuando nosotros no manejamos nuestra vida emocional, los excesos, los atracones, el comer en exceso, el tener mucho dinero y muchos recursos, es parte del vacío que nosotros, sensorial, que nos permitimos por no entender que algo nos está de dentro diciendo y queremos ponerle explicaciones racionales. Entonces, las ventajas son millonarias, ¿sí? Pero es un asunto que toca reeducarse a los más grandecitos. Entonces hay que ver si quieren reeducarse. Porque los niños son emociones puras. Entonces el mundo está ahí. Reitero, El Principito nos enseñó el camino. El Principito es un libro para adultos, no es un libro para niños. Es un libro para adultos que se extraviaron en el camino de la razón y creyeron que lo que estaban haciendo era correcto, cuando probablemente el creativo, el imaginativo, es ese niño interno que todos tenemos, esa niña interna que tiene Elizabeth, que le permite a ella disfrutar sin esperar aceptación social. La razón busca aceptación social. La emoción busca aceptar a todos los demás diferentes. Gino y amigos televidentes, realmente este programa ha sido tan enriquecedor. Gino nos ha dado una visión tan amplia en torno a este tema y que se quedan muchísimas cosas en el tintero, muchísimas preguntas por hacer, pero el tiempo, como ustedes saben, siempre es un poco nuestro enemigo aquí en la pantalla. Yo quiero agradecerte, Gino, muchísimo por habernos acompañado y por habernos explicado tan claramente todo este proceso de las emociones. Y sintetizar lo que él ha dicho, explicándoles o invitándoles más bien a ustedes, queridos amigos televidentes, para que empiecen a reencontrar sus emociones, para que no tengan temor de acercarse a ese mundo que tal vez en un momento determinado fue prohibido o fue impedido de hacerlo. Pero ahora estamos aquí. Gino nos decía, esta educación emocional es para todos. Pensar en que los grandes podemos o tenemos esa posibilidad de hacerlo de una manera voluntaria, de decir, sí, quiero educar mis emociones, quiero aprender a disfrutarme yo como persona, porque cuando disfruto mis emociones, disfruto yo como ser humano, y empezar también a transmitir eso a los demás, que es algo importante que Gino lo decía al empatizarnos. Gino, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. A ustedes, amigos de Psicolife, invitarles también para que nos sigan acompañando a través de estos programas, que nos sigan también a través de nuestras redes sociales en SEAD y Psicología. Pueden mirar este programa y compartir con aquellas personas que ustedes lo necesiten después a través de Telesucesos Psicolife en YouTube y también a través de nuestra cuenta de Instagram en Psicolife SC.
Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife